לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה שמור וזכור בדיבור אחד ישמענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. Shabbat Shalom. Nos corresponde esta semana la parashá Ki Tisa. Sigue en la mayoría del relato las instrucciones de la construcción del Mishkan, del tabernáculo. Pero la pregunta que nos llega esta semana hace referencia a una parte de la parashá en el capítulo 32 que hace como una interferencia, y la pantalla de la Biblia se traslada a la cima del monte Sinai, y la pregunta precisamente es: si Moshe sabía que el pueblo estaba haciendo idolatría alrededor del becerro dorado, ¿para qué bajó las tablas y luego las rompió? Una pregunta fundamental dentro del compendio de interrogantes alrededor de la conducta del pueblo de Israel a pocas horas de haber recibido los Aseret Adiberot. Y la Torá es muy clara y nos cuenta que el pueblo había desesperado, ya que Moshe se tardó, y de acuerdo al exégesis, unas pocas horas no más. Le exigieron a Aarón que haga el becerro. No vamos a entrar en ese tema. Y arriba, en la parte superior de nuestra pantalla bíblica, en el capítulo 32, versículo 7, Hashem le dice a Moshe: baja, desciende, porque se corrompió tu pueblo que has elevado, que has sacado de la tierra de Egipto. Se han apartado muy rápido del camino que les he ordenado y han hecho para ellos un becerro. Se prosternaron, le dedicaron ofrendas y dijeron: este es tu Dios de Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Moshe sabía fehacientemente qué es lo que estaba pasando abajo. Hubo ahí un intercambio de palabras, que Hashem quería borrar al pueblo y Moshe intercedió, etcétera, etcétera. Estos capítulos los leemos, estos versículos, perdón, los leemos en los días de ayuno. Y en el versículo 15, Moshe se dispone a descender con ambas tablas del pacto, tablas o piedras que estaban escritas de ambos lados, y estas piedras eran obra de Hashem, y la escritura era una escritura especial de Hashem, grabado en ellas. Sabemos que nuestros Jajamim enseñaron que en el libro
nosotros podemos leer porque está con tinta, pero del otro lado no podemos leer. Lo mismo que dice de este. Sin embargo, en las tablas, en las piedras, estaban grabadas y ocurría algo fuera de lo común, que yo podía leer de un lado y del otro y era exactamente el mismo texto. Tal vez la Torá nos quiera decir que la integridad de aquella persona que estudia la Torá tiene que ser tanto de un lado como de otro, de afuera como por dentro, la misma persona, no mostrar una cosa, pero cuando miro por atrás es otra. Pero lo dejaremos eso para otro tema en nuestros cursos. Y cuando se acerca, escucha a Yoshua, que lo estaba esperando el discípulo de Moshe en la ladera de la montaña, escucha el tumulto y le dice a Moshe: hay ruido, hay voces de guerra en el campamento. Y Moshe le dice: en kol anot gebura, ben kol anot halusha. No hay voces ni griteríos de derrota o de triunfo, sino que estoy escuchando otro tipo de voces. Y fue cuando Moshe se acercó al campamento y vio el egel y los bailes, se encolerizó y arrojó de sus manos las piedras y las rompió al pie de la montaña. Hasta aquí el relato. Moshe sabía, sí. ¿Por qué rompió las tablas? ¿O para qué trajo las tablas? Y aquí se abre un abanico. Ya en alguna de las parashiot anteriores hablamos algo del tema, también en nuestros cursos, pero no podemos no responder a las preguntas que nos han enviado. Y en realidad en este abanico de opciones que nos da la exégesis hebrea, tenemos varias versiones que podemos argumentar por qué ocurrió esto. La primera de todas dice: no es lo mismo aquel que escucha que el que ve. Me contaron algo o me dijeron un rumor, pero cuando lo veo con mis propios ojos, la reacción es totalmente diferente. Hashem le dijo que habían hecho un becerro, pero él, al ver el becerro, se encolerizó. Número uno. Número dos, hay quienes dicen que en realidad, y ahí la exégesis sefaradita de la Edad Media hace hincapié en esto, que en realidad, y vale la pena prestar atención, muchos dicen, en realidad no estaban haciendo idolatría, porque como Moshe tardó, lo que ellos estaban buscando era un líder, era alguien que los guíe. Estuve leyendo en algunas de las explicaciones del hijo del Maimónides, Rabbi Abraham, que denostaba una explicación que había llegado a sus manos, que precisamente habían hecho un egel, un becerro, un toro, porque las constelaciones de la salida de Egipto había sido paralela a una de las fuerzas del zodíaco que parecen un toro. Y él dice, no puede ser esto. Y Ben Ezra, por otro lado, dice, jalila, Dios nos libre que hayan querido hacer idolatría. Ellos lo que querían era un líder, y a la falta de un líder, lo que conocían
como una deidad en Egipto, pensaron que podía suplirlo. Hay otros que socarronamente explican y dicen: cuando hay falta de líderes, cualquier bestia puede ser utilizada para guiar un pueblo. Y las situaciones con algunos líderes políticos de la historia de la humanidad le dan un poco de razón a esta explicación. Hay quienes van a la defensa del pueblo de Israel por parte de Moshe. Que Moshe entendió que si bien la ley estaba promulgada, no haréis otros dioses delante de mí, el hecho de que el pueblo aún no tenía la Torá en sus manos lo liberaba de la falta, que si bien ocurrió, era menos grave que si esto entraba en vigencia en la Gaceta Oficial Bíblica de aquellos tiempos. Estaba promulgada la ley, pero todavía no la tenían en sus manos, por lo tanto Moshe la destruye. Hay una discusión, y en el Talmud incluso Hashem, en la Gemara, lo felicita a Moshe, le dice: has hecho muy bien que has roto las tablas. Y hay otra explicación adicional que nos dice que en realidad el becerro de oro no fue lo que en realidad molestó a Moshe. Lo que le molestó a Moshe, y esto lo trae Rabbi Yitzhak Arama, sabio sefaradí de la última generación en la España de los Reyes Católicos, fue el maestro de Rabbi Yosef Karo, el autor del Shulchan Aruch, y él, al leer el versículo con mucha atención, dice: y fue cuando vio al Egel y los bailes. ¿Para qué agrega los bailes? Si en realidad el pecado había sido el Egel, Rabbi Yitzhak Arama dice no. El error fueron los bailes. Y antecediendo a la psicología moderna y al psicoanálisis, Rabbi Yitzhak Arama, en su monumental obra exegética Akedat Yitzhak, nos explica y dice que cuando una persona celebra su error, celebra lo que está mal, eso hace mella en su espíritu, en su alma, y es muy difícil poder corregir lo que uno celebra creyendo que está haciendo bien. Y Moshe entendía entonces que si él estaba observando que el pueblo, y no todo el pueblo, hay quien dice que cuando Hashem le dice a Moshe: ve y baja porque tu pueblo que tú sacaste de Egipto, estaba haciendo referencia al populacho, a las minorías que habían salido con el pueblo de Israel y que no precisamente eran los descendientes de la casa de Jacob que se habían entregado a este éxtasis pagano, sino que fueron los otros. Y el pueblo judío, algunos de ellos se habían contagiado. Moshe lo que hizo, lo hizo para salvar al pueblo. Y vamos a ver que por la falta, a veces se debe medir el error por el castigo. Hubo un castigo fuerte, que fue la muerte de 3.000 personas, pero si después vemos lo que ocurre con Bilaam, dentro de un libro y medio, en el libro de Bamidbar, vamos a ver que allá murieron 24.000 personas por haberse ido a prostituirse con las muchachas de Midian. Vamos a ver que aparentemente es mínimo este relato. Lo que ocurre es que cobra un lugar trascendental, monumental, el hecho de aún no haber recibido las tablas en las manos
el pueblo ya estaba sumergido en este quehacer tan poco probo, tan poco espiritual. Pues entonces, ¿por qué Moshe bajó las tablas si sabía lo que pasaba? En realidad no es lo mismo aquel que lo ve que como lo escucha, pero por otro lado, tal vez él consideró que el solo hecho de ver la santidad de estas tablas divinas podía superar ese percance. Lo que no se imaginó era el festival pagano alrededor del becerro de oro. Por eso, lo peor es cuando uno celebra que está haciendo mal. El accionar errado es permitido en el ser humano, pero es menester, es obligación, es un precepto la reflexión y el retorno al camino de la Torá, de la verdad y de la justicia. Shabbat Shalom. ישמר השבת, אל ישמרני, כי ישמר השבת